Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Imagino que ya han respondido el foro, todavía no. Hay que responder el foro, por favor, en la plataforma. Doctor, me dice que no puede enviar. ¿Por qué? ¿Ha pagado sus mensualidades? A mí también me sale lo mismo, doctor. Sí, a ver, voy a verificar. A mí también. A ver, voy a ver en configuración qué ha pasado. Pero ya han contestado varios. Está de Fabiana, Andrés, Catherine, Tawani. Es porque solo estaba liberado para responder hasta las 13:30. Después disso, se cerró. Tenía que habilitar de nuevo. Ah, sí. A ver, voy a ver qué ha pasado ahí. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Ah, verdad, tienen razón. ¿El foro? Sí, el foro. Sí, sí. Recién intenté contestar, pero no se podía. Sí, vamos a modificar esto. A ver, intenten ahora. Ahora sí, doctor. Muy bien. Ahora sí.
Ayer creo que estaban en mantenimiento la plataforma, ¿no? No había forma de ingresar. O podían ingresar ustedes. Yo creo que sí, o tal vez no. O no han visto ayer. Y ahora, doctor, No hay visto, doctor. Yo quería ayer trabajar y no decía en mantenimiento. Yo no puedo escribir nada en el foro. No puedes actualizar tu plataforma. tendríamos que esperar, ¿no? ¿Ya estamos? Sí, doctor. Ok. También tienen la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Antes de entrar a la presentación, aunque algunos ya deben saber, pero igual para los teóricos no he dado la información. La siguiente hora va a ser el examen, día 7 en horario de clase. Después de la forma como vamos a hacer el examen, voy a dar la instrucción a terminar la presentación. En cuanto al control de asistencia, estoy marcando a todo el mundo asistencia y voy a generar una carpeta que se va a llamar registro de asistencia real, donde voy a poner lo que el sistema registra de su presencia en la conferencia, ¿ya? Y entonces, eso va a estar en formato Excel de todas las aulas que tenemos para que puedan evidenciar de que estaban o no estaban presentes. Si no está en la lista, significa que no estuvieron presentes en la videoconferencia, ¿ok? Y eso para constancia de ustedes. Y este registro tienen acceso sin que yo autorice o lo que sea, los de la OPAR. Por lo tanto, ellos pueden ver el rato que quieren esta lista que yo voy a... Ellos trabajan con esa lista, entonces esa lista lo voy a descargar en formato Excel para que puedan ustedes también tener acceso de quiénes han estado presentes y desde qué hora. Está marcando la hora de ingreso y desde qué equipo han ingresado, si es celular, si es computadoras, si es laptop o cualquier equipo que haya ingresado. Por lo tanto, tiene una dirección electrónica y esa dirección electrónica es verificable. Así que con esa aclaración vamos a empezar nuestro tema. Como en el anterior grupo, si alguien quiere compartir la presentación para que lo puedan ver, porque yo tengo un poco mal logrado la computadora, puede compartir la presentación para que quieran ver todo el mundo. Si no, de la presentación que tienen, pueden hacer seguimiento en la videoconferencia. ¿Ok? Yo puedo compartirlo. Puede compartir. Doutor, não está acá a diapositiva em plataforma? Doutor? Es gases, ¿no, doctor? Gases. Unidad 4. 4 gases, dice.
Está en la plataforma, porque si lo están compartiendo es que ellos ya han entrado. Ya está compartido, doctor. Sí, estoy viendo. Gracias. Bien. Está en área de segmento académico, en presentaciones de primer parcial. Oh, gracias. Es su primera clase de ese menino, ¿no? Certeza. ¿Pueden ver allá? Sí, se lee. Bueno, no sé si lee todo el mundo. A mí sí. Sí, sí se ve. Ok. Bien, vamos a hablar de los gases y la importancia de la física de los gases, ¿ok? Por lo tanto, este tema lo vamos a ver desde dos puntos de vista. La primera es la genérica, que tiene que ver con aquello que hace posible de que entendamos como conocimiento general de lo que debe entender todo el mundo. Por lo tanto, el conocimiento general indica que los gases tienen ciertos tipos de comportamiento. Ocupan un espacio, se mueve de forma aleatoria, hay choques entre átomos y moléculas, y esto hace un proceso de interacción elástico que va a perpetuarse de forma continua, si no es que está contenido en un recipiente. Por lo tanto, estos choques pueden durar el tiempo que dure el estado de la materia en estado gaseoso. Estas condiciones de comportamiento de los gases tiene variables de estudio, el cual tiene que ver con el volumen, la presión, la temperatura y podemos incluir también el tema de la materia. Por tanto, esto hace posible de que podamos comprimirlo, difundirlo, difuminarlo o como guste. Entonces, el concepto de esto, de los gases, es desde el punto de vista físico-químico, la forma en cómo debe estudiarse. Y para estudiar, pues esas variables son importantes. La presión, la temperatura, el volumen y el estado de la materia que tiene que ver con la densidad. ¿Sí? Estamos en la lámina 4, por si acaso. Y está compartiendo. Bien, si hablamos de los gases, pues tiene tres ámbitos de estudio. Vamos a hablar de ciertas características, de propiedades y leyes que tienen que ver con la naturaleza de los gases. Si hablamos de características, vamos a ver ahí el volumen, forma, la densidad, si es compresible o no, y puede mezclarse fácilmente con otros elementos, y todo hace factible a un proceso de estudio que va a dar lugar de acuerdo a la especialidad médica. También como propiedades tiene que verse con la presión, volumen y temperatura y la cantidad de materia, y esto hace posible también entenderse bajo ciertas condiciones generadas como principios o leyes que han sido escritos por diferentes autores, como lo llaman la ley de Gay-Lussac, de Charles o de Boyle-Mariot. Estos autores han presentado una dinámica de estudio del comportamiento de los gases. Existen otras teorías importantísimas que hay que entender de los gases reales, por ejemplo. Estos gases reales tienen que cumplir con un fenómeno muy interesante que lo llaman la cinética molecular. Este ámbito de estudio permite entender la dinámica de cómo los elementos atómicos o moleculares tienen esa capacidad de unirse unos con otros. Y, por ejemplo, el oxígeno siempre va a estar con dos átomos. Siempre es una situación molecular. Por lo tanto, esa estabilidad de unión hace factible el estudio cinético molecular.
Eso también podemos ver a nivel mucho más grande que la capacidad de relacionamiento entre dos átomos, es con la capacidad de unirse, por ejemplo, el virus con nuestras células, ¿sí? Tiene una afinidad cinética molecular muy particular que ensambla perfectamente cuando tiene que hacer el acoplamiento. Desde el punto de vista cinético molecular es increíble ver cómo esto se establece como si hubiese una fábrica diseñada para el acoplamiento exacto de este proceso. Pero desde el ámbito de la salud esto es dañino, ¿sí? Entonces, este es el único espacio donde alguien puede estudiar a nivel molecular cómo es el proceso de relacionamiento, ¿sí? Y a partir de ahí se pueden generar algunas ideas de cómo inhibir ese proceso de acoplamiento a nivel de los gases reales. Los gases reales, por lo tanto, son factibles de estudios de ciertas disciplinas que nos van a poder dar un entendimiento cabal de cómo funciona. A diferencia de los gases ideales, el gas ideal es nada más que un proceso académico de entender cómo es que funciona el gas. El gas ideal fue inventado para poder estudiarlo, no es que existe el gas en tal sentido, es ideal por eso. Un gas ideal le han dado protocolos en los que van a darse condiciones para poder estudiarse. Por ejemplo, ocupa un espacio, las interacciones entre átomos o moléculas no existen, ¿ya? No va a haber choques. Por lo tanto, esto posibilita el estudio de la cinética molecular de tal forma que libera de ciertas obstrucciones de estudio. Por eso es que el fenómeno de los gases ideales es solo en la teoría, permite entender qué está pasando con los gases reales. Esto de relacionamiento del gas ideal con el gas real, pues tiene que ver con la disciplina con la cual se va a manejar. Pero si hablamos de otra forma de gas, que es el gas perfecto. El gas perfecto es una forma muy complicada de entender el fenómeno de las diferencias de energías internas que se van a generar a nivel molecular y que establece un proceso entálpico que se va a proporcionar. En química, por ejemplo, de que un electrón pase al otro nivel electrónico, lo llama saltos entálpicos. Esos saltos entálpicos producen energía y esta producción de energía hace factible de que entendamos para el ámbito fisiológico de ganar fuerza para poder hacer actividad. Por lo tanto, la forma en cómo esto se trabaja va a depender mucho de la disciplina que lo están trabajando. En medicina no entramos mucho en este campo, más nos abocamos a entender solo la parte conceptual. Pero estos gases, especialmente el gas ideal, con las investigaciones que han hecho los diferentes autores, como la ley de Boyle-Mariotte, en este tipo de investigaciones se ha trabajado a temperaturas constantes y las variables a modificar para poder entender la dinámica del gas ha sido la presión y el volumen. Por lo tanto, se ha visto que tiene un nivel de proporcionalidad en la que si aumenta la presión, algo sucede con el volumen, de forma directa o indirecta. Entonces, ese fenómeno de observar qué pasa si aumentamos la presión, qué pasa con el volumen del gas, pues lo han visto Boyle y Mariotte, ¿sí? Entonces, van a encontrar una proporcionalidad que van a dar si es directa o indirecta. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe una proporcionalidad directa o indirecta en la presión y volumen? Directa.
¿Es directa? Yo creo que sí. Doctor, A ver, vamos a ver con este fenómeno para entender la dinámica. Si yo reduzco el volumen del gas, ¿reduce la presión? No, aumenta. Ah, entonces puede ser una proporción directa. No. No. es indirecta entonces, doctor. Es indirecta. Vamos a ver la ley de Charles para entender el otro fenómeno. Aquí se trabaja a presiones constantes, se mantiene una presión, ¿ya? Ya sea en julios o lo que sea, pero se mantiene un valor. Lo único que va a variar es el volumen y la temperatura. En esta, por ejemplo, podemos ver que si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? Ah, Disminuye, doctor. Aumenta. Aumenta. Vamos a ver, por ejemplo, el botellón de gas. Si le ponemos temperatura al botellón, ¿qué va a pasar con el volumen del gas? Aumentará. Va a aumentar a tal punto que va a generar una explosión, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando de proporcionalidad directa. ¿Okay? Y en el anterior caso, hemos dicho, si reducimos el volumen, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa si el volumen del botellón yo, en vez de aumentarlo, lo reduzco, lo comprimo más, lo estoy reduciendo a su mínima expresión? ¿Qué va a pasar con la presión? Aumenta. El volumen reduce, entonces es una proporcionalidad inversa. Vamos a ver con la ley de Gay-Lussac. Ahí manejan el volumen constante y trabajan con presiones y temperaturas. En este caso también, si aumentamos temperatura, la presión también ha de incrementar de forma directa. Y eso es factible de entender, ¿sí? Ahora, todo depende de la materia con la cual se está trabajando. Y para entender la materia, un investigador que apellida Avogadro ha propuesto que debe manejarse una constante que se llama 6.02 por 10 a la 23 moléculas elementales, sean átomos, moléculas, iones, partículas o lo que con la cual se esté estudiando. Y eso lo denominamos mol. Y la cantidad de sustancia en el sistema internacional es la medida básica de medición, que es el mol. Y eso equivale a 6.02 por 10 a la elevada a 23 unidades elementales. Bien, si hablamos de presión, pues también existe la mecánica de favorecer el hecho de que el gas siempre va a generar un proceso de incremento de presión. Y eso, pues, hoy en día es de gran utilidad porque quienes estén trabajando, por ejemplo, en la producción de oxígeno en botellones, pues tienen que conocer la fuerza de almacenamiento que debe generarse del oxígeno para fines de uso, ya sea industrial o en el ámbito de salud. Y eso, pues, tiene que saber cómo funciona. La presión va a ser igual a la fuerza por área, ¿no? Entonces, eso quienes dentro de las disciplinas les obliga a entender, así lo van a hacer. Pero vamos a desarrollar un proceso en el que de un estado de la materia al pasar a otro estado van a sufrir un proceso de transformación y se va a generar un punto crítico en el que podemos analizar algunos procesos. Unas transformaciones eutécticas o peritécticas o una descomposición espinodal en la que va a haber procesos de solidificación, enfriamiento o alguna fase en la que va a darse lugar. Pero estos términos son bastante complejos para quien quiera entender la dinámica. Lo que vamos a ver es en las tres láminas siguientes, para quien quiera hacerme seguimiento, la transición de las fases
como lo han conocido ustedes en el colegio, es de la siguiente manera. 3 láminas más adelante, puede decirte quien esté compartiendo. Más, una más, una más, una más, es una gráfica. Ahí. En estas transiciones, por ejemplo, está explicando, y esto en física y en química han tenido que llevar. Cuando de gas a sólido ha de pasar, se llama deposición. Y cuando de sólido a gas pasa, se la denomina sublimación. Pero si es de gas a líquido, se lo llama condensación, y de líquido a gas se llama vaporización. Pero si hablamos de líquido a sólido, se lo llama solidificación, y de sólido a líquido se lo llama fusión. Estos términos se los ha desarrollado ampliamente en el colegio para que sepan cómo es que sucede y qué deben entenderse en cada uno de estos pasos. Y el punto crítico que les hablaba, pues es ese nivel intermedio en la que va a generarse un proceso de, qué sé yo, de comportamiento del gas, en la que el fenómeno de la temperatura, el volumen y la presión entra en un estado crítico en la que a alguien le interesa estudiar este campo. Pero dentro de la dinámica del estudio de los gases, lo que a nosotros nos interesa es la aplicabilidad. Por lo tanto, se han desarrollado medidores de gases y una de ellas se llama manómetro, y es un balón en la que tiene un tubo en forma de espiral, o sea, como fuese un serpentín en forma de U, y cuando se le genera temperatura, hace un desplazamiento interesante de los volúmenes que se están conteniendo. Eso, con la forma de estudio que se ha generado, ha derivado en un elemento que hacemos uso en la medicina para medir la tensión de la presión en la circulación sanguínea. ¿Cómo se llama ese instrumento? En Brasil sé que lo llaman de una forma, a los manómetros. Esfingomanómetro. Y en Bolivia se lo conoce con otro nombre. ¿Cómo se llama? Tensiómetro. Tensiómetro. Por lo tanto, el término de tensiómetro y esfingomanómetro es lo mismo. Es como los sinónimos que tenemos para ciertos nombres de animales. Por ejemplo, el puerco tiene varios nombres. ¿Cuáles son esos nombres? Si alguien recuerda. Cerdo, uno, ya, otro. Chancho. Chancho. ¿Sí? Hay otros que lo llaman, no sé si vale aquí, o berraco, creo que. ¿A quién le llaman berraco? ¿Al chancho también? ¿O a quién lo llaman berraco? Al puerco, ¿no? Bien, entonces, esos son nombres que se le dan a algo en común, como al burro. El burro tiene otros nombres también, ¿no? ¿Qué se llama el burro? Asno, doctor. Asno, otro. Jumento. Ya sí, podemos encontrar varios ejemplos. Pero esfingomanómetro y tensiómetro vienen a ser. También hay otro medidor de presiones, que es el barómetro, que también se ha utilizado de forma industrial, por ejemplo, para calibrar la fuerza o presión que debe tener los neumáticos de un motorizado, ¿sí? O los balones de fútbol. Hay una presión estándar que debe haber para ser utilizado. Si está más o menos, no es
útil para el deporte. Es lo mismo que en voleibol, en básquet, también existe un medidor de presión. Pero en el ámbito de la medicina, hoy en día se está haciendo uso arduamente en todo el mundo. ¿En qué tipo de equipo se está usando un barómetro para marcar qué? ¿Mm? No compreendi, doutor. Estamos hablando del barómetro, medidores de presión. Sí. ¿Ya? Hoy en día estamos haciendo uso bastante en la medicina para marcar presiones. ¿En qué tipo de equipo estamos haciendo uso? En los respiradores, doctor. En los respiradores, pero específicamente en los tanques de oxígeno. Sí. ¿Sí? Entonces, imagínense si no tuviese un barómetro ahí para poder marcar la presión que tiene el botellón para poder graduar la salida del oxígeno, si no estaríamos matando al paciente, ¿cierto? Entonces, eso son elementos que han sido estudiados en la física y se le dan utilidades prácticas. Pero también hay otra forma de medición de presiones, que es la atmosférica. Esta, por ejemplo, permite, en condiciones normales a nivel del mar, marcar la presión atmosférica. Vamos a definir qué es presión atmosférica. Se ha hecho un experimento de colocar un recipiente con determinados líquidos, por ejemplo, agua, alcohol y mercurio. Por lo tanto, para fines de composición y comportamiento de los líquidos, se ha visto necesario que no tenga contaminantes. En este caso, el mercurio no tiene contaminantes. Entonces, se puede estudiar. Y se ha visto a nivel del mar que colocándolo en un recipiente hay un desplazamiento de 760 milímetros en la varilla de tubo de vidrio, ¿ya? Es un capilar. Y esto se repite en cualquier parte del mundo a nivel del mar. Pero esta marcación a nivel de Cochabamba será mayor o menor. Menor, doctor. Menor. ¿Mayor, doctor? ¿O menor? Mayor. Vamos a ver si es mayor o menor, ¿sí? En la siguiente lámina está mostrando un gradiente en la que se ven las alturas. Está marcando a nivel del mar 760 milímetros y en la elevación menos 750. ¿Qué está marcando? Cuando hablamos de presión atmosférica, estamos hablando de la camada de aire que existe sobre la superficie. O sea, la capa de atmósfera tiene un peso y ese peso será establecido como 760 milímetros de mercurio. Cuando subimos a la altura, la camada de aire ya es menos gruesa. Por lo tanto, la presión va a reducir. No va a ser la misma, ni va a ser mayor. ¿Sí? Por eso hace que esa diferencia hace posible que también tengamos que entender dentro de la mecánica de tratamiento de pacientes, el comprender, por ejemplo, que hay patologías que pueden ser endémicas, significa que se dan solo en ciertas regiones, que cambian, si cambiamos de región o de altura, pues esas patologías desaparecen. Hay una en particular que yo conozco, que es la sudoración excesiva que tienen las personas. Hay una extrema forma de sudoración que todo el día, de noche, frío, o lo que sea, a cierta altura, le está generando problemas. ¿Sí? Y es tan doloroso que cualquier cosa que toque la piel es bastante molestoso.
Esto, por ejemplo, se resuelve subiendo en la altura. ¿Sí? Se cambia de lugar geográficamente y esa patología desaparece. Hay personas que trabajan por debajo del nivel del mar. ¿Quiénes trabajarían por debajo del nivel del mar? A ver, conocimiento general. Mineros, doctor. Personas que trabajan en... Minero. Estamos hablando del nivel del mar, no del nivel de la superficie. Los buzos. Los buzos, los marinos, o profesionales como biólogos marinos que estudian la fauna y la vegetación marina. Vamos a suponer que ya llevan años trabajando en ese ámbito y que de repente le indican que algún familiar está muy grave y que necesitan de su presencia. Sale de las profundidades del mar, sube un avión y se va hacia la altura, vamos a suponer a La Paz. Esa persona va a sufrir una serie de trastornos fisiológicos que le van a atribuir a todas las patologías que existan y ninguna va a responder. ¿Ya? Por lo tanto, el efecto de la altura sí existe en la fisiología humana y eso pues conlleva el hecho de conocer que ese proceso físico de alteración en la fisiología es tal, tanto así que la cantidad de hemoglobina que tengamos en los glóbulos rojos para el transporte de oxígeno es reducida y aumentada depende a la altura que estamos, porque va a depender de cuánto oxígeno necesitamos trasladar, ¿sí? Para nuestras funciones fisiológicas. Y eso es un conocimiento básico que todo médico debe tener en el ámbito del conocimiento de la biofísica, porque si no, le va a atribuir patologías a algunas cosas que tienen otras respuestas. Bien, hay una pregunta clave que quiero hacer. Nosotros, como seres vivos, necesitamos el oxígeno, ¿cierto? La pregunta es, los peces, ¿ustedes conocen a los peces? ¿Qué respiran los peces? Oxígeno. Eles têm Oxígeno. a capacidade de tirar as moléculas de água, não? Sacan el oxígeno de las moléculas de agua. Por lo tanto, ¿qué están incorporando a su organismo? Agua. Que ingresa y entra a las branquias. Y las branquias se encargan de filtrar el oxígeno. Bien. En este caso, ¿qué respiramos nosotros como seres humanos? Oxígeno, Oxígeno. nitrógeno. Respiramos aire. Sí, gases. Gases. Y sacamos Denominado aire. La solamente composición del aire está en un 78%, según la teoría que he investigado, de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Y el resto es de otros elementos, como el argón, ozono, dióxido de carbono y otros mucho más pequeños. Por lo tanto, hay más cantidad de nitrógeno que de oxígeno en el aire. Y eso es lo que respiramos. ¿Y dónde se filtra el oxígeno? ¿Dónde lo recuperamos? ¿En qué órgano? Pulmões. ¿Los pulmones? En los pulmones. Bien. Específicamente en los pulmones, ¿en qué región? ¿Alvéolos? Bronquios. En los alvéolos. En los alvéolos se hace el intercambio gaseoso. Ahí es donde se va a requerir el oxígeno para poder traspasar esa molécula de oxígeno al torrente sanguíneo para que vaya a todos los procesos fisiológicos que necesita. Y de vuelta están trayendo el gas carbónico que va a salir por la misma vía por donde entró el oxígeno. ¿Sí? Entonces, ese proceso
se llama respiración. Y la respiración tiene una mecánica, y esa mecánica lo llamamos mecánica ventilatoria. Y normalmente toda persona, alrededor de 15 veces por minuto, está respirando. Hace un proceso de ventilación que no se da cuenta, es automático. Y no debemos estar pensando que debemos de respirar. Por lo tanto, ese proceso de respirar lo hacemos de forma automática. Y lo hacemos aproximadamente entre 300 a 500 mililitros de aire que se van a movilizar, y de ese volumen se saca el 21% de oxígeno. Y si utilizamos el 21%, solo lo necesario, y después vuelve a salir por la misma mecánica ventilatoria junto con el gas carbónico del proceso de desarrollo fisiológico, ¿ya? El gas carbónico que es tóxico, y junto con eso vuelve a salir. Por lo tanto, esa dinámica de estudiar la ventilación pulmonar, pues nos va a permitir entender qué sucede con la persona. Dependiendo a su condición somatotípica, pues vamos a saber cuánto es su mecánica ventilatoria, con qué frecuencia respira. Puede ser 12 veces por minuto, 15, 18, o si hay patologías, pues pueden estar mucho más bajo o muy elevado, dependiendo al trastorno que tenga. Y esto es funcionalmente explicado como mecánica ventilatoria, que tiene que ver los dos aspectos, la inspiración y la expiración. Esto involucra procesos de contracción y relajamiento. ¿De quién? Del diafragma y de los músculos intercostales, ¿sí? Por tanto, va a haber una respiración abdominal y una respiración torácica, dependiendo si es inspiración o expiración, salida de aire o entrada de aire. Y va a haber contracción muscular respectiva, y dependiendo de la presión que existe en los pulmones, se va a generar todo este concepto de ventilación mecánica pulmonar. El pulmón tiene una presión negativa o positiva. Esto ya han visto en anatomía 1. Negativo. Negativa. Por lo tanto, la forma en cómo se desplaza en el proceso de relajación o contracción del diafragma también es característico para saber qué está sucediendo. Y esto se puede medir a través de un equipamiento que se llama espirometría o espirómetros, que van a poder establecer las condiciones funcionales de su mecánica ventilatoria. Y esto para cada persona es particularmente especial. Y ahí podemos encontrar problemas que pueden ser derivadas a través de conocimiento de ciertas especialidades. Por ejemplo, ¿cómo se llama el especialista que estudia los pulmones? Broncopulmonar. Neumólogo. Bien. A ver, otro. De los riñones. ¿Quién se encarga de los riñones? Nefrólogo. Nefrólogo. Ok. ¿Y del corazón enamorado? Cardiologista. Cardiología. A ver, ¿quién estudia el cerebro? Neurologista. Neurólogo. Neurólogos. Otro más difícil. A ver, ¿quién estudia las trompas de falopio? Ginecólogo. Ginecólogo. Bien, interesante. Parece que algunos saben a dónde se han metido en el campo del estudio de la mente. Es interesante saber que funcionalmente cada especialista se dedica a un área del cuerpo humano. ¿Quién se dedica a los intestinos? Gastroenterólogo. Gastroenterólogo. Muy bien. Caramba. Creo que ya podemos dar el certificado de médico a alguien. Ok, por lo tanto, cada quien estudia. Y si hay algunos problemas en las capacidades pulmonares, por ejemplo, pues va a afectar a
todo el organismo. Por eso es que un neumólogo se siente importantísimo porque cree que el conocimiento de su campo es vital para que funcione todo el organismo, ¿sí? Porque si hubiese factores patológicos a nivel de esto, pues la gente se muere. Lo mismo que pasa con el cardiólogo. El cardiólogo es el centro y eje del motor de funcionamiento del sistema circulatorio. Y él también dice que el corazón es lo más importante, ¿no? Lo mismo que el gastroenterólogo. También, cada quien dice que su especialidad es la más importante. Todas son importantes. Son procesos sistémicos integrados. Si un sistema falla, se puede generar, como en las piezas de dominó, un fallo sistémico uno tras otro, ¿sí? Como que eso sucede. Y ha sucedido también en lo par con ciertos estudiantes, que no voy a decir cómo ha sucedido. Bien, por lo tanto, el estudio de las capacidades pulmonares se puede dar en la inspiración y en la expiración normal, forzada o de capacidades funcionales normales, vitales o como quieran llamarse, para poder entender la dinámica de la forma en cómo se hace la incorporación de oxígeno a nuestro sistema. Y es a través de los pulmones, del conocimiento de la anatomía mismo de los pulmones, de los bronquiolos y llegando hasta los alveolos, ¿no? Cada parte de esa anatomía es vital para poder entender la dinámica del comportamiento de los gases a nivel pulmonar. Y eso se hace a una temperatura muy interesante. Tiene que estar más o menos entre 2 a 3 grados de diferencia de la temperatura que tiene el aire normal, ambiental, ¿no? Y hay un proceso de humidificación, o que tiene que haber aproximadamente una saturación de agua con el aire para que este proceso pueda darse como factibles. Si no, pues hay procesos de reacción que pueden generar alergias inclusive, estornudos o fatigas y todo esto. La barrera hematogaseosa es la última parte, la frontera en la cual se estudia el intercambio gaseoso, y esto también ya lo han visto en anatomía, me imagino, y pues el transporte del oxígeno y del gas carbónico para fines de uso y desecho, pues se van a derivar en que se conozcan los tipos de células alveolares que funcionalmente importantes para poder indicar a dónde va todo esto. ¿Ok? Bien, este tema pues ustedes lo van a hacer para fines prácticos de último trabajo del temario, para que me lo hagan una especie de resumen, ¿ya? Algunos si quieren hacer una tabla de resumen, perfecto, o tabla de definiciones, también puede ser, o si quieren sintetizarlo conceptualmente, también depende de usted. Y esto, pues, va a entrar dentro de la calificación del primer parcial, siguiente lunes 7 de septiembre. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna consulta, hasta acá. ¿No va a haber microparcial, doctor? No me gusta hacer micros porque le quito espacio de tiempo para dedicarse a anatomía 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le estaría presionando mucho sobre el examen y las actividades que estamos haciendo, ¿ya? Y eso en la sección de seguimiento académico, no sé si está ahí, voy a verificar, hay de cómo se está calificando esto, ¿ya? Ahora vamos a hablar del examen. ¿Alguien quería decir algo? Perdón. Doctor, una duda. Sí, igual, después. Por hablar. Allá, entonces, la tarea que ahora tenemos, doctor, que hacer es hacer como un resumen o tabla de los gases, de lo que he hablado. Sí, el último trabajo, tarea del temario, dice.
Ahí. A mí, Después a mí no me hay parece. lo del foro, la continuación del foro que es en el taller, y lo que ponen Porque en el taller me lo ponen también en tarea del taller, ¿sí? El mismo documento para que yo revise. Y no me aparece ahorita, doctor, nada de eso. no, todavía, pues recién voy a habilitar. Ya está ahí. Rafa, ¿quieres decir algo? No, doctor, está bien. Doctor, ¿también se puede hacer mapa conceptual? Si gustan, ya. Tribuna libre. Como último tema. Dime. Hablaste que la presión interna de los pulmones está superior a la presión a nivel del mar, ¿no? ¿Puede oír? No te he entendido bien porque se ha entrecortado. La presión dentro de los pulmones en la inspiración es menor que la presión de fuera, ¿no? Es. Pero la presión de la expiración es diferente. Sí, o sea, a nivel del mar o a qué contexto te estás dirigiendo. Porque durante la expiración la presión dentro de los pulmones es mayor o menor que la presión de 760, que sería una ATM. Y cuando hacemos la inspiración estamos aumentando la presión, ¿no? Porque es negativa. Y a ver, hacemos esfuerzo para respirar, por lo tanto, como es negativa, hay que hacer un trabajo para meter el aire, pero para sacarlo solo hay que relajar. Pero si hay que relajar, la presión es mayor o menor. Cuando inspiramos, la presión negativa del pulmón se vuelve positiva. Y cuando al verse positiva, se va a relajarse, va a volver a su condición normal, que es la presión negativa. Está bien, doctor, gracias. Okay. Bien, voy a hablar del examen. Van a ver las siguientes formas de preguntas. Falso o verdadero. Va a haber selección de 4 o 5 opciones de respuesta. Una me tienen que seleccionar. Va a haber otra que se llama pareo. ¿Ya? Hay que coincidir conceptos y definiciones para poder tener la relación de respuesta. Y un cuarta forma es una pregunta semiabierta, no es abierta, es semiabierta. El sistema va a calificar, no va a dar opción a que yo le dé una revisada. ¿Por qué? Porque le voy a poner parámetros de respuesta. Eso significa que deben responderme de una única forma, y esta es la siguiente. Si yo les digo, ¿dónde se realiza el intercambio gaseoso? ¿Cuál sería la respuesta? Alvéolos pulmonares. Alvéolo, ya. Como la pregunta es o la instrucción es de que me respondan con una sola pregunta, entonces la única respuesta que estoy esperando es alvéolo. ¿Ok? No el alvéolo o es la organela del alvéolo. O En barrera gasosa, doctor, hematología no estaría cierto. No, por eso estoy indicando. Van a ser preguntas directas, así como... ¿Para una sola respuesta? Para una sola respuesta. Ya, una palabra en otras formas. Pero, doctor, ¿no influye, por ejemplo, que pongamos los alvéolos a el alvéolo? Porque nos pasó en un examen anterior y cobraron exactamente, por eso estoy indicando. Solo va a ser de una palabra. Si usted me pone dos, el sistema va a invalidar. Y la instrucción que estoy dando es de que ustedes entiendan que es solo una palabra que deben colocar.
Y Por lo doctor, tanto, las mayúsculas, las tildes. todo eso va a estar considerado, por eso estoy explicando, ¿ya? Va a ser de una palabra y le voy a dar instrucciones de validez cuando se haga mayúscula y minúscula. Quien escriba mayúscula está correcto. Quien escriba minúscula va a estar correcto. Quien escriba primero mayúscula y después minúscula va a estar correcto. Y aún así, si la palabra tuviese acento, también voy a validar quien escribe con o sin acento. ¿Sí? Entonces yo voy a dar la instrucción al sistema para que valide todas esas opciones para una palabra. Solo para una palabra. Ahora, si le ponen, por decir, el alveolo, ya está incorrecto. La respuesta correcta sería alveolo. Solo una palabra. ¿Ok? Esto lo hago para la única dinámica. No, la opción de revisión es cuando yo me equivoco. Cuando he dado una instrucción y la instrucción no ha sido obedecida, no hay opción de revisión. O lo siguiente, en medicina somos responsables de manejar protocolos y la instrucción de un protocolo es seguir al pie de la letra para salvaguardar vidas, y no solamente vidas, sino la condición médica de cumplimiento de un protocolo, porque le da la certeza de que usted ha cumplido un protocolo, ha obedecido el protocolo y no es susceptible a que le estén demandando por negligencia médica. Por lo tanto, si usted cumple una instrucción, aprende a hacer un buen protocolo. Y eso solo es disciplina. Y van a estar para unos 3, 4 o tal vez 5 preguntas de esa situación. De Doctor, 40 o 50 preguntas que va a haber. ¿cuántas preguntas van a hacer y el tiempo, por favor? Eso es cuando empiece a trabajar. Pero normalmente son mínimo 30, máximo 50 preguntas. Hasta 1 hora de plazo. ¿No nos puede dar un adelanto de cuántas preguntas va a haber? Por favor. Es que no sé cuántas preguntas van a salir, pues. Recién voy a empezar a hacer. ¿Ya? Y antes del examen le podemos preguntar. Pero claro, ¿cómo se llama el intercambio gaseoso? Ya les he dicho, alveolo, ¿no? Sí. Bueno. Doctor. Espero que no tengamos dificultades con este tema, porque para mí, así como yo he aprendido, y el médico docente que te dice, usted me responde así, así vale. Entonces, es cuestión de disciplina, eso es un factor que debemos de aprender los médicos. ¿Ya? Y espero que nunca tengan problemas con pacientes, porque con pacientes ya no hay vuelta que dar. Un ingeniero puede fallar, puede destruir, borrar y hacer de nuevo. Con la vida humana no hay ese ejercicio. Así que hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Por eso es mi exigencia con esa temática, para generar disciplina, nada más. Pero con no todas las preguntas, imaginen con todas las preguntas. Solo unas cuantas. ¿Ok? Bien, espero. Mi única recomendación para el examen es estar descansado, haber dormido bien, respeten sus mínimos 6 horas de descanso, una buena alimentación previa, que el nivel de azúcar que tengan sea la adecuada para poder recordar el estudio que han realizado, para poder hacer un buen ejercicio del examen. Si no, si van a estar con estrés de no haber dormido bien, ¿sí? No se han alimentado, no han desayunado, no han hecho el café de la mañana, les va a ir mal. Eso sí, hay que estar en paz para hacer el examen. ¿Alguien más quería consultar? Doctor, ¿cuánto iba a valer el examen? Depende, todas las preguntas normalmente les doy el mismo valor, pero hay ciertas preguntas que le aumento 1 o 2 puntos más por la importancia de la pregunta. En general. ¿Ya? En general, no depende del número de preguntas.
Normalmente valen a veces 1, a veces valen 2 puntos. No, de la evaluación, doctor, de toda la evaluación. Pero ya hemos hablado de ese tema. Está en la plataforma también. 50 el cuestionario, 50 todas las actividades. Ahí estoy viendo, doctor. ¿Ya? Así que quien quiera reprobar no hace sus actividades. Ok. ¿Alguien más? El contenido son las 4 unidades que hemos visto. No te escuché bien. Estás muy lejos. El contenido del examen son las 4 unidades que hemos visto. Sí, eso mismo. Por eso dice carpeta de primer parcial, están los 4 temas. Ahora, las preguntas de dónde salen. Del PDF, que también está en la plataforma. ¿Ya? El libro. El libro. ¿Ya? Y las presentaciones solo son un resumen para poder explicar el tema, porque hay muchas cosas que yo he dicho que ni siquiera están en la presentación. Están ahí con ejemplos que he puesto de algunas situaciones y que eso tampoco están en la presentación como tal, ¿no? Entonces, el libro es la base de normalizar todo. De lo que yo hablo no voy a preguntar, porque a veces pueden decir, no le entendí, yo escuché, yo les he hablado, pero es que justo se me ha caído el internet, no presté atención. Entonces, sí puede leer y no se le va a borrar de su conexión neuronal lo que ha leído. ¿Ya? Listo. Va a haber una confusión, doctor. Va a explotar mi cabeza. Dios mío, ya está hablando como si fuese una bomba. Es que es mucha información para procesar, doctor. No, es fácil. Si usted lo ve fácil, todo es fácil. De mí se va a explotar, doctor. Sí. Es que tengo 2 exámenes más ese mismo día. No digas, ¿qué materia más le han puesto? De bioquímica y... eso es otro semestre. Sí. Es culpa de usted entonces. Quien quiera hacer un abanico de 3 semestres, en un solo día puede hacer 3, 4 exámenes. Eso es grave. ¿Ya? Bueno, pues ha sido un gusto y espero que les vaya bien el examen y estudien bien. ¿Ya? En los trabajos de investigación fueron